Bienvenidos, Shabua Top, bendiciones a todos. Les invito a que vayamos a la tercera y cuarta trompeta. Eh, Vamos a hacer un análisis dentro de la perspectiva hebrea. Como siempre, vamos a incluir también los videos de Jairito en el resumen, en el comentario del video, que tiene una visión muy interesante de la tercera y cuarta trompeta. Yo voy a complementar con otra visión desde la perspectiva hebrea y vamos a ir a la tercera trompeta. Recuerden, estamos en el escenario del séptimo sello y empiezan a sonar una a una las trompetas. Así como cada mes, cada vez que inicia un mes, estamos en el mes de Lul, hoy es 7 de Lul, del el mes sexto, cada vez que arrancaba un mes y que la luna volvía a ser luna nueva y se veía la astilla, sonaba la trompeta. Hoy vamos a ver la tercera y cuarta trompeta. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 en adelante, tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella, dice la escritura, que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Aquí hay algo interesante en el versículo 11. La estrella se llamaba amargura, traducida también como ajenjo o mara, muy conocido ese término en hebreo, eh, hablando acerca precisamente de esa planta eh, que algunos muchos años atrás utilizaban para hacer remedios para el estómago. Bueno, el ajenjo con un poco de ajenjo, muy pocos gramos, ya por supuesto genera esa, ese sabor amargo. Por supuesto que en altas cantidades es tóxica el ajenjo, hay que tener mucho cuidado. Y aquí vemos que esa estrella que golpea los ríos y los manantiales, no todos los ríos, dice la tercera parte de los ríos, dice que se volvió amarga la tercera parte de las aguas y por causa de esas aguas murió mucha gente. Así que aquí vemos una trompeta que se toca desde el cielo, donde está Juan viendo la visión, y cae una estrella enorme. Por supuesto que hoy, pues con lo que sabemos de astronomía, pues una estrella no podría golpear la Tierra porque es miles de veces más grande que la Tierra. Así que quizás lo que se vio Juan en visión o el símbolo que está viendo Juan es quizás algo como un cometa, un meteoro que golpea, pero aquí específicamente el símbolo que vamos a ver es que específicamente lo hace sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Ahora, hay algo bien especial y es que lo que cae o el nombre de la estrella es Ajenjo y por causa de eso, de ese golpe en la tercera parte de los ríos del mundo, el agua se vuelve amarga. Ahora, por supuesto que si la tercera parte de los ríos se volviera amarga, sería una catástrofe bastante enorme para el mundo, dado que pues, son las reservas, es el 1% del agua de toda la tierra que es dulce y la que podemos consumir. Sería una catástrofe bastante importante para el mundo. Hoy quiero que vayamos al ver el término ajenco. Quiero que nos enfoquemos de dónde viene. Y como somos estudiantes de Torah, de hecho en la Torah existe también el término de aguas amargas. Hay un mandamiento relacionado con las aguas amargas y hay dos episodios más en la Torah acerca de las aguas amargas en donde queremos profundizar para sacar el mensaje de la tercera trompeta. Vamos primero a la ley de celos. ¿Sabía usted que la escritura tiene una ley para los celos? Es decir, que si el esposo, en este caso, que es el mandamiento, siente celos o sospecha de que su esposa es infiel, hay un mandamiento. Y lo más interesante es que cuando hay celos o cuando hay un espíritu de celos en algún miembro de la pareja, la Torah dice que debían presentarse ante el Señor. Es decir, cuando tenga celos por alguna razón o sin razón,
Dice la Torá, preséntate al Señor. Vamos a leer la ley de los celos, que está en número 5, y a partir de allí vamos a ver cómo se relaciona con las aguas amargas de la tercera trompeta. Quiero invitarlos a leer número 5, igual aquí lo vamos a proyectar. El Señor le ordenó a Moshe, versículo 12, que les dijera a los israelitas, supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo. Es una suposición. Acostándose con otro, supongamos también que el asunto, es decir, la supuesta infidelidad, se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos. Si leímos la porción de la perashá de la semana, claramente se dice que se necesitan 2 o 3 testigos en un asunto. Con un testigo no es suficiente, así que para poder emitir un juicio se necesitan por lo menos 2 testigos. En esta suposición que el Eterno mismo le está dando a Moshe, le dice, fue en secreto, no hubo testigos, ni fue sorprendida en el acto, como quisieron algunos eh, entregarle a Yeshua, una mujer supuestamente sorprendida en el acto, a lo que pues Yeshua contestó con mucha sabiduría. Versículo 14. Si al esposo le da un ataque de celos, ojo, fíjense, ya se había legislado en la Torá acerca del ataque de celos. Si usted siente o ha sentido celos, bueno, aquí está el mandamiento que usted puede seguir de acuerdo a la escritura. Lo más importante es presentarse delante del Eterno. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada. Fíjense que aquí el esposo sospecha de una infidelidad de su esposa. Puede ser que sea cierto, puede ser que no. Así que en vez de tirar o arrojar la piedra, el Eterno tiene un método espectacular. Lo vamos a leer. Versículo 15. Entonces la llevará ante el sacerdote, a su esposa, y ofrecerá por ello una ofrenda. Dice 2 kilos de harina de cebada. Ofrecían una ofrenda de alimento en el altar. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. Como es una ofrenda de celos, no ponía ni aceite ni incienso en la ofrenda. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor. Muy interesante. Llevemos nuestras preocupaciones, eh, si hay infidelidad en la pareja o nuestras sospechas de infidelidad, dice el Eterno, llévalas delante de mí. Pondrá agua pura. Este término agua pura es kadosh en hebreo, es el agua de la purificación. Si recordamos lo que hemos estudiado en la Torah, el agua de la purificación se componía de agua corriente. Cuando hablo de agua corriente es agua de un manantial, de un río, agua que fluye, no agua estancada. Es llamada también el agua viva, que Yeshua se refirió, agua eh, corriente. Y esa agua que es corriente se mezclaba con las cenizas de la vaca roja. ¿Recuerdan la famosa vaca roja? Se mezclaban las aguas con las cenizas de la vaca roja, que es un símbolo de Yeshua, un símbolo tremendo de Yeshua. Y esas aguas se utilizaban para esparcir, ¿cierto? Para limpiar, especialmente a los leprosos y otros, o a quien se había contaminado un muerto antes de ingresar a la presencia del Señor, antes de presentarse en un Shabbat, en una fiesta, ante el Eterno. Es un mensaje tremendo, este del agua de la purificación. De hecho, en el primer milagro de Yeshua, Yeshua estaba en casa de un sacerdote y habían vasijas del agua de la purificación, dice el libro de Juan. Muy probablemente esas aguas que Yeshua convirtió en vino eran aguas de la purificación. Así que el sacerdote pondrá agua, esta agua de la purificación, en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Así que el sacerdote tomaba tierra del santuario, porque recordemos que el santuario en el desierto era móvil. eh, en el templo ya había un piso, ya había una plataforma, pero igual debía tomar tierra del suelo.
no era muy agradable quizás tomar suelo y mezclarlo con el agua de la purificación. Quizás el sabor no era eh, muy bueno, todo lo contrario, era amargo. Así que se mezclaba el agua de la purificación con tierra del santuario, muy interesante, tierra del templo, y llevaba a la mujer ante el Señor. Le soltaba el cabello o le descubría la cabeza y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas. Aquí ya en la Torá hace referencia a esta palabra aguas mará o aguas amargas de la maldición. Fíjense lo que hace el sacerdote, versículo 19. El sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá, dos puntos, si estando bajo la potestad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Fíjense, aquí empieza el contexto de la tercera trompeta. El sacerdote le dice a la mujer, si tú no has engañado a tu esposo, no te has desviado del buen camino, estas aguas amargas que vas a tomar no te harán ningún daño. Fíjense que en la tercera trompeta, quienes toman las aguas, dice Juan al escribir, muchos murieron por causa de las aguas. Aquí hay algo. Esos muchos que mueren implica que no están bajo la cobertura del Eterno. Y lo estamos viendo de acuerdo al mandamiento de la Torah de número 5. Sigamos leyendo. ¿Qué más le dice el sacerdote a esta mujer? Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, es decir, si realmente sí has cometido adulterio, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril, aquí vienen consecuencias, y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. Es decir, había una maldición, el sacerdote decretaba, si has sido infiel, estas aguas no te van a hacer ningún daño. Todo lo contrario, ya lo vamos a ver. Pero si realmente has engañado a tu esposo, te has acostado con otro hombre, estas aguas te harán estéril y el vientre se te hinchará. Es decir, iba a haber una señal sobre ella por causa de su infidelidad. Y el medio, ojo, el medio de juicio que está usando aquí el Eterno son unas aguas amargas que ella debe tomar. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, es decir, las escribía en un papiro, en un rollo, dice, y la lavará con las aguas amargas. Eso que el sacerdote iba a escribir, él introducía ese rollo, esa maldición, y eran lavado en agua, es decir, se borraba la maldición y eso que se borraba también incluía el nombre del Eterno, ya lo vamos a ver. Es decir, el Eterno estaba inclusive dispuesto a que su nombre fuera borrado de un escrito por causa de dar paz a una pareja. Después, versículo 24, después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura, es decir, iba a amargar el vientre. Eso se relaciona mucho con Apocalipsis 10, ya lo veremos, ¿no? Un librito que fue dulce en el paladar y después amargó el vientre. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. El sacerdote mecía la ofrenda, como la gavilla, la primera gavilla en el día de primeros frutos, símbolo de la resurrección del Mesías. Aquí también el sacerdote mecía la ofrenda. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal con memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura,
si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre, dice la Torá, y quedará estéril. Por supuesto, la esterilidad era algo terrible. Hoy es terrible, mucho más terrible en esta cultura hebrea donde el mandamiento de la Torah es fructificar y multiplicar. Además que muchas hebreas esperaban que en su vientre estuviera el Mesías. Así que esta maldición era terrible para aquella que hubiera cometido adulterio. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces dice la Torah, no sufrirá daño alguno. Todo lo contrario, será fértil. Así que si esta mujer pasaba por las aguas amargas y ella realmente no había cometido ningún adulterio, todo era un espíritu de celos de su esposo, todo lo contrario, iba a ser bendecida, iba a ser fértil. El Eterno siempre procuró a través de su Torah dar un lugar de honor a la mujer. Y en este caso, ella era virtuosa, era bendecida y además era fértil por haber pasado por este proceso. Y además generar paz. Lo que el Eterno busca siempre en las parejas es que haya paz, que no haya un espíritu de celos. Versículo 29, esta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma. O cuando al esposo le dé un ataque de celos. Me gusta la traducción de la nueva versión internacional. Un ataque de celos y sospeche de su esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y aplicará esta ley al pie de la letra. Así que eh, este procedimiento que parece extraño, poco conocido en el mundo cristiano, tiene un propósito. El Eterno quería traer shalom a una pareja y utiliza un medio, unas aguas amargas que la mujer debía tomar, debía pasar por ese juicio para que sucedieran dos cosas. Si realmente no había cometido pecado, ella sería libre, sería fértil, no sufriría ningún daño por causa de las aguas. Pero todo lo contrario, si había cometido adulterio, entonces sufriría las consecuencias. En la tercera trompeta encontramos que las aguas, la tercera parte de los ríos, se vuelve amarga y muchos mueren por causa de ello. Muchos mueren por no estar bajo la cobertura del Eterno o por estar lejos de la Torá en adulterios espirituales. La tercera trompeta, y como veremos también la cuarta, señala la idolatría. Si el pueblo del Eterno ha pasado por idolatría, las aguas pueden hacer daño, pero si no han pasado por idolatría o se han arrepentido de sus pecados, esas aguas amargas no tienen ninguna potestad. No habrá daño para el pueblo de Dios por causa de las aguas amargas. Miremos otro episodio. En esta ocasión estaba el pueblo de Israel en el Sinaí. Habían pasado los primeros 40 días. Moshe sube al monte Sinaí arrancando el mes de Sivan, el mes tercero, más o menos un 6 de Sivan, y el 17, el mes cuarto, Moshe desciende, pasan los primeros 40 días en el monte y se encuentra con esta escena. Su pueblo, que había dicho unos días antes, obedeceremos y haremos todo lo que el Señor diga, y habían escuchado de parte del Eterno las 10 palabras directamente de la voz del Eterno, ahora estaban desenfrenados, adorando un becerro, pensando, por supuesto, ellos en su mente, pensando que es el Eterno, que es, o que es el Mesías del Eterno, porque ellos pensaron que Moshe no regresaría, que estaba muerto, así que hicieron un Dios para suplantar la figura mesiánica. Y Moshe se encuentra con este escenario, conocemos lo que ocurrió, quiebra las tablas del pacto,
Aquí hay una matanza terrible eh, en medio del pueblo. La tribu de Leví se pone delante del Eterno, se pone delante de Moshe, muchos mueren y Moshe hace algo con este becerro. Versículo 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Eso tiene un significado tremendo, un significado mesiánico que en su primera venida de Moshe quebró las tablas, como Yeshua fue muerto. Recordemos que Moshe dura otros 40 días orando por su pueblo por causa de este pecado y luego sube al monte un primero de Elul, como ya lo dijimos, un primero del mes sexto, para sus últimos 40 días y recibir las dos tablas. Eh, escribirlas en esa ocasión, escribirlas en el monte. Así que en esta primera ocasión quiebra las tablas y fíjense lo que hace con el becerro. Toma el becerro que habían hecho, lo quema en el fuego, es decir, lo mete al horno o le prende fuego y después que le prende fuego lo muele, o sea, lo molió, lo hizo pedazos, dice la escritura, hasta reducirlo a polvo. O sea, no quedó nada. Y era un mandamiento. El Eterno dio mandamiento claro de eliminar hasta el polvo toda la idolatría. Y dice la escritura que lo esparció sobre las aguas. Ese polvo de ese becerro de oro lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Nuevamente aquí Israel pasa por el elemento de juicio, por las aguas amargas. Así que para Israel al tomar las aguas amargas, Moisés les dijo que debían tomárselas, ellos eh, supieron o se dieron cuenta que era un símbolo del juicio por causa de su pecado. El Eterno utiliza el elemento de las aguas amargas para indicar o para hacer juicio sobre su pueblo. En la mujer que vimos hace un momento, la mujer de la ley de los celos, de hecho la mujer es un símbolo del pueblo de Dios, pasa por las aguas amargas para dictaminar si su situación está bien o está lejos de la Torah. Aquí el Eterno también da una lección a su pueblo haciéndole pasar por las aguas amargas. Deben tomarlas como un símbolo del juicio. Y aquí hay otra historia que quizás ustedes conocen muy bien. En Éxodo 15, justo después de salir de Egipto, unos días atrás, dice la escritura, Éxodo 15:22, hizo Moshe que partiesen Israel del Mar Rojo, el Yam Suf o el Mar de Cañas, mejor traducido, y salieron al desierto de Shur, en el Arabá, que está en la parte alta del Arabá, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, dice la escritura. Pues si usted ha estado un día sin agua, puede entenderlo, aquí fueron 3 días caminando por el desierto. Las condiciones, por supuesto, extremas, duras, no poder tomar agua durante 3 días caminando el desierto y con niños, pues por supuesto las murmuraciones comenzaron. Dice la escritura que llegaron a Mara, como indica su nombre, amargas, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el pueblo que hizo se quejó, como ya venían haciéndolo desde el Mar Rojo, murmuró contra Moshe. A veces nos aceleramos a criticar a Israel de que se quejaban por todo, pero no examinamos nuestra propia vida y quizás nosotros somos peores, nos quejamos por cosas simples de la vida. Israel se estaba quejando de que tenía 3 días sin tomar agua. No lo estamos justificando, por supuesto, pero era una prueba tremenda. Y a veces nosotros nos aceleramos a criticar a nuestro pueblo Israel cuando nosotros nos quejamos por pequeñeces de la vida. Así que el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Aquí, nuevamente la situación, Israel se encuentra con unas aguas amargas, no se podían beber. Por supuesto, podían causar enfermedades, no se podían beber. Así que fíjense lo que hace aquí el Eterno. Moshe clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol. Esta palabra
también es traducida como madero. El Eterno le mostró un madero a Moshe. Qué lindo, ¿no? Y dice la escritura que Moshe lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Fíjense lo que dice el Eterno aquí en el versículo 26. Si Shema, si oyen atentamente la voz de Adonai, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, nuevamente dice, escucha Israel, dieres oído a sus mandamientos, a su Torah, y guardares algunos, no, el Eterno dice, todos sus mandamientos, estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Aquí está la promesa, porque yo soy Adonai Refa. Yo soy Adonai, tu sanador. Este texto es tremendo y está directamente relacionado con la tercera trompeta. Aquí Israel se encuentra con aguas amargas. En la tercera trompeta, el mundo se encuentra con que la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas están amargas y muchos mueren por causa de ello. Quiere decir que la tercera trompeta nos habla de una epidemia por causa de la contaminación de las aguas. Pero, dice la escritura, ya lo vimos en el ejemplo de la mujer, en la ley de celos, que cuando estaba en el eterno o en actitud de arrepentimiento, un nuevo nacimiento, las aguas no le hicieron daños. Aquí el Eterno da una lección. Le muestra un madero a Moshe. Moshe se apresura a echar el madero en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Allí el Eterno les dice, si ustedes obedecen mi Torah, todos los mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, ninguna enfermedad causada por contaminar la tercera parte de los ríos, en la tercera trompeta, la enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Pero en un nivel más alto, vemos, hay una figura que aparece aquí para traer dulzura a las aguas amargas, y es un madero que se echó sobre las aguas, un madero que simboliza el sacrificio perfecto del Mesías Yeshua, que trae sanidad a las aguas. Quizás podemos estar viviendo momentos difíciles, pecados en nuestra vida, situaciones complicadas, que por supuesto solo conoce el Eterno y tú, pero el Eterno hizo provisión de un madero, Él hizo la provisión para traer dulzura a las aguas amargas de nuestra vida. Es cuando conocemos a Yeshua, cuando entendemos su sacrificio, que nuestra vida se llena de shalom. Es cuando comprendemos que el sacrificio perfecto que eliminó la carta de divorcio, que nos atrajo a los que estábamos fuera, que éramos gentiles en otro tiempo, que nos atrajo con cuerdas de amor. Es cuando entendemos ese amor inconmensurable que podemos traer dulzura a nuestras aguas. El Eterno en la tercera trompeta, uno de los símbolos que podemos encontrar aquí, por supuesto, entre las interpretaciones que hay, es que el Eterno quiere endulzar nuestras aguas. El Eterno quiere que tengamos un nuevo nacimiento, como si nunca hubiéramos pecado, en el ejemplo de la mujer y la ley de celos, y que podamos vivir, que esas aguas no puedan afectar nuestra vida. Todo lo contrario, que haya sanidad, que haya vida y haya fertilidad en nuestras vidas. Para finalizar esta parte, el Eterno utiliza el ajenjo como juicio. Lo vemos, Jeremías 9:15, por tanto se ha dicho a Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo les daré a comer, ¿qué? Ajenjo. Les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. El Eterno utiliza el ajenjo como un medio de juicio. De hecho, ahí en pantalla vemos esa famosa planta de ajenjo. Yeshua probó las aguas amargas, inclusive en forma real, cuando estaba en la cruz y tuvo sed, él
a él le acercaron de beber. Cuando él bebió el agua amarga, inmediatamente murió. Fíjense lo interesante del símbolo. Yeshua toma el agua amarga en nuestro lugar y por eso muere. Por eso nosotros tenemos el privilegio, cuando nos acercamos a ser parte del pueblo de Israel, tenemos el privilegio de no pasar por las aguas amargas. Jeremías 23:15 dice, por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel, porque de todos los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de toda la tierra. El Eterno utiliza el ajenjo como un medio de juicio. Lamentaciones 3:15, Jeremías describe su dolor en términos de ajenjo. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Así que esa estrella que cae del cielo, aquí hay varias interpretaciones, por supuesto, pero lo más importante es que el Eterno está haciendo un juicio sobre su pueblo. Él utiliza el ajenjo como medio de juicio para probar a su pueblo, pero dice la escritura que hay un árbol que ya se derramó sobre las aguas amargas para traernos dulzura. Vamos a la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, en estos minutos que nos quedan. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, así como en las otras trompetas que habla de una tercera parte. Recordemos que es un símbolo de juicio. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Esta, eh, esta trompeta que suena, ya los efectos no se ven en la tierra. Cuando Juan ve la cuarta trompeta, mira hacia el cielo y ve que hay heridas en el sol, en la luna y las estrellas, que son los astros que también, así como en la cuarta trompeta se ven, el cuarto día de la creación son creados, dice la escritura, para dar señales, para señalar los tiempos, para medir el calendario del Eterno, ya lo hemos visto, se mide a través del sol, de la luna y de las estrellas. Aquí el Eterno quiere dar un mensaje interesante. Por supuesto, si en la realidad, recordemos que en la Torah hay diferentes interpretaciones, ¿no? En la primera interpretación, en la básica o en la literal, si el sol se oscureciera en su tercera parte, pues generaría unas heladas terribles en el mundo, porque nuestra Tierra está ubicada en el lugar preciso frente al sol para que el sol pueda alumbrar, darnos vitamina D, generar fotosíntesis en las plantas y que ellas puedan crecer y darnos alimentos. Si la tercera parte del sol se oscureciese, eso provocaría una helada, escasez de alimentos, desastres naturales, por ejemplo, si la luna también se oscureciese la tercera parte, afectaría las mareas de nuestro planeta. Por supuesto que eso generaría efectos graves en el planeta. Eso es en el nivel literal. Pero hoy vamos a ver un poquito más arriba, en otro nivel, qué podría indicarnos cuando el Eterno dice que la tercera parte del Sol, de la Luna y de las estrellas fueron afectados. Lo primero decirles es que este evento lo profetizaron también. Así como hay un evento en que el sol se oscurece y la luna es como sangre, que los profetas hablaron, también los profetas hablaron de que tanto el sol y la luna disminuirían su poder que hoy tienen. Dice Isaías 13, 9 al 11, en el contexto de la venida del Mesías. Dice, miren, ya viene el día del Señor. Recuerden esa frase. Cada vez que se habla del día del Señor, es el día de su venida y está directamente relacionado con el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día más importante del año, también llamado, es un hebraísmo que se llama como el día del Señor, el día de su juicio. Así que los profetas cuando hablaban del día del Señor, el pueblo entendía que se refería a Yom Kippur, pero aquí los profetas estaban apuntando hacia un evento mucho más adelante, mucho más cercano en nuestros días. Dice el profeta, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira, y de mucha destrucción, y de gran temor, y de gran angustia, 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 y de gran temor
convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Difícil, ¿no? Unas palabras difíciles de leer. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Es decir, será un día oscuro. Cuando el Mesías vuelva, será un día oscuro, dicen varios de los profetas. No será un día iluminado, como algunos lo pintan, no, será un día oscuro. Se oscurecerá el sol al salir, dice el profeta Isaías, y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados y humillaré el orgullo de los violentos. No será un día iluminado. Eso tiene varios símbolos. Eso tiene varios símbolos. Uno, el día de trompetas que estamos próximos a vivir el ensayo de la venida del Eterno, de la señal del Hijo del Hombre. 23 de septiembre, anótelo en su calendario, es el día de trompetas. El es el día del Yom Teruah o día del clamor. El día del clamor se le conoce también como un día oscuro, como todos los primeros días de los meses, dado que la luna hasta ahora empieza a brillar, generalmente son noches más oscuras. Por eso cuando arranca el día, que el día arranca al anochecer, de acuerdo a la escritura, es un día oscuro. Dice Ezequiel 32:7, cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca, nuevamente lo menciona, y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Así como cuando el sol lo tapa una nube oscura de lluvia, pues de una vez el día se oscurece. Eso nos pasa hoy en día. Bueno, Ezequiel 32 dice que el sol se ocultará por una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos. Aquí está el paralelo con la cuarta trompeta. Se oscurezcan todos los astros y que tu país quede envuelto en las tinieblas, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel, tanto Isaías lo profetizaron y por supuesto Joel, el profeta del fin del tiempo, lo habla. Ante este ejército, aquí está hablando del ejército que viene del cielo, los ángeles que vienen a guerrear. Dice, ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol, la luna, se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Nuevamente Joel nos habla del evento que está describiendo la cuarta trompeta. Truena la voz del Señor. Aquí está el día del clamor. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. No sabemos cómo será ese evento. Pablo dice que cuando el Mesías vuelva, con voz de mando, dice él, así como cuando un militar habla, con voz de mando y con trompeta, con shofar. Así que la voz de Yeshua va a ser una voz terrible, una voz tremenda. De hecho, aquí Joel dice que su voz truena, o sea, como el trueno que se escucha en una tormenta, así será la voz del Mesías cuando él vuelva. Truena la voz del Señor al frente de su ejército con millares de millares. Son innumerables sus tropas, dice Joel, y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y es terrible. Ese día será grande y será terrible. Dice Joel, ¿quién lo podrá resistir? Como lo vimos en los sellos, ¿quién podrá estar en pie frente a semejante día tan terrible? No será un día fácil, apreciados, pero confiar, dice la escritura, levantad vuestra cabeza porque vuestra salvación está cercana. Quiero referirme en esta trompeta a un símbolo que trae también el Tanakh, la escritura, acerca del sol, la luna y las estrellas. Aquí nuevamente hay diferentes símbolos. Nuestro apreciado hermano Jairito tiene un tema muy interesante sobre los símbolos del sol, luna y estrellas. Hoy quiero referirme a otro adicional y es nuevamente la idolatría. Como vimos en la tercera trompeta, está ligada directamente. Es un juicio, el ajenjo es un juicio contra la idolatría. Y también el sol, la luna y las estrellas son símbolos de idolatría. Por muchos años atrás, aquí estamos viendo una imagen de un templo egipcio dedicado al sol.
las culturas ancestrales mesopotámicas, egipcias, luego babilonias, persas, griegas, romanas, inclusive hoy a través de la iglesia romana, con todo, por supuesto, con todo el respeto, la iglesia católica conserva parte de esta idolatría que la misma Biblia habló, los profetas hablaron en contra de aquellos que adoran el sol, la luna y las estrellas en vez del creador del sol, la luna y las estrellas. Vamos a leerlos. Deuteronomio 4:19. No sea que alzando tus ojos al cielo veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, y seas seducido a adorarlos. Por supuesto, para aquel que ve el sol en su esplendor, la luna en sus fases, las estrellas, quien no se fascina, ¿no? Con una noche llena de estrellas. El Eterno, a través de su palabra, dice que debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra. Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los astros que nos muestran los tiempos, además que son proféticos. Recordemos que unos estudiosos de los astros dieron con el lugar del nacimiento de Yeshua, los sabios de Oriente. Así que los astros cuentan un plan de Dios, pero no deben ser símbolo de adoración. Deuteronomio 17:3. He ido y servido a dioses ajenos, y se postró, dice el Eterno, ante ellos, ante el sol, la luna, o todo el ejército de los cielos, los cuales yo no he mandado. Tengamos cuidado, apreciados, en lo que hacemos, cuál es nuestra adoración, no sea que estemos adorando también al sol, a la luna y las estrellas en vez de al Creador. En Segunda de Reyes 23:5, en ocasión de la reforma de Josías, dice la escritura que él quitó a los sacerdotes idólatras. Israel cayó en el mismo pecado que las naciones enemigas. Por eso, cuando el Eterno le dice a Yehoshua, a Josué, que debía eliminar a filo de espada a todo el mundo, era para que no se contaminaran con la terrible idolatría que había allí. Pero Israel, conocemos la historia, se contaminó. Nuestro pueblo, nuestros hermanos se contaminaron. Pero Josías, entre otros que hicieron reformas en su tiempo, quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso, el incienso que era para el templo, ahí lo vimos, símbolo de la oración al Eterno. Quemaban incienso al sol, a la luna, a las constelaciones, aquí están las estrellas, y a todo el ejército de los cielos. También Jeremías que habló a Judá, al del sur, también dice que los esparcían al sol, a la luna y a todo el ejército de los cielos, a quienes amaron. Cuando el mandamiento dice, amarás al Eterno tu Dios con todo el corazón, no con una parte, con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Aquí nuestro pueblo Israel amó a estos otros dioses, sirvieron y siguieron, consultaron y adoraron. Terrible, terrible. Como humanos, ¿cómo podemos desviarnos del camino? En vez de adorar al Creador, adoramos a su creación. Aquí el sol, luna y estrellas son dioses falsos. Detrás de ellos hay demonios, detrás de estas deidades que se ha inventado el hombre a través de todas las edades y representan la idolatría astral que cayó, nuestro pueblo cayó y por supuesto las naciones antes que Israel habían caído en esta idolatría. La cuarta trompeta, el Eterno da un golpe, dice la escritura, que fue herido. Esa palabra herir, también Jairito nos habla en su video acerca de la palabra herir, significa golpe. La palabra plaga, las plagas de Egipto, cuando el Eterno, cuando Moshe escribió, inspirado por el Eterno, y describe las plagas, esa palabra para plaga también significa golpe. El Eterno golpeaba a los egipcios, pero más que eso, golpeaba a sus dioses, a los dioses falsos. Y sabemos que cada una de las plagas en Egipto golpeó a uno de los dioses hasta que golpeó al más importante, a su dios Baal Zephón, allí frente al mar Rojo, y abrió el mar y destruyó al ejército de Faraón, le dio el último golpe
al dios Baal Zephón. Aquí también se utiliza la misma palabra. El Eterno está dando un golpe a estos dioses que han acompañado a la tierra, a los habitantes de la tierra. Y aquí dice la escritura que los golpea. Al igual que las plagas de Egipto, estos juicios atacarán a los dioses de este mundo. Muy bien, este mundo tiene dioses modernos. Un dios de ellos es Mamón, el dios de las riquezas. Pablo compara a pecados que hoy vemos como el adulterio, la lascivia, las borracheras, las envidias, las compara también con la idolatría. Es una idolatría moderna cuando damos paso en nuestro corazón al pecado, dice la escritura. Sigo leyendo aquí, y a las religiones paganas que adoran a esos objetos. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. La palabra herida, o la palabra griega pleso, esa es la palabra que se utiliza aquí, es el verbo del que proviene el sustantivo plaga. En hebreo, la palabra plaga es golpe. Los cuerpos celestes serán golpeados con una plaga del Señor. Los astrólogos, adivinos y las brujas que confían en las estrellas para predecir el futuro quedarán sin palabra. El Eterno dará un golpe en la cuarta trompeta directamente a la idolatría. El Eterno quiere reformar nuestro corazón. Vamos a orar para finalizar esta mañana y por supuesto que veamos las inquietudes o los comentarios. Oremos. Abba, gracias porque nos das tu palabra fiel. Gracias, Señor, porque deseas arrancar de nuestro corazón la idolatría. Nos haces pasar por las aguas amargas. Dice el profeta, aunque pases por las aguas, estas no te dañarán. Señor, confiamos, Señor, en el precioso sacrificio de Yeshua, quien endulzó las aguas. Nos aferramos a ti, que eres Adonai sanador, con el propósito, con el firme propósito de adorar y de amarte solo a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Nos enfocamos, Señor, en obedecer tus mandamientos, en estudiar la Torá para que sea una vida, una vivencia en nuestras vidas. Y nos apartamos, Señor, de nuestra idolatría. También, Señor, en este momento de manera especial pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados. Quizás nuestros antepasados en nuestros países se entregaron a los ídolos, Señor. Pedimos, Señor, que rompe, Señor, las cadenas de idolatría que hay en nuestra vida, o toda maldición que haya sobre nosotros por causa de la idolatría de nuestros antepasados, oh Señor. Pedimos que hagas una nueva creación. Rompe, Señor, las cadenas de las maldiciones que trae la idolatría sobre nuestras vidas. Examina, Señor, nuestro corazón. Hay idolatría en nuestros corazones, hay pecados acariciados, Señor. Estos 40 días, Señor, queremos entregar esos pecados. Rompe las cadenas, oh Padre. Gracias por tu palabra y por lo que harás en favor de tu pueblo. Confiamos, Señor, en la soberanía que tienes sobre este planeta. Te alabamos, Señor. Gracias porque tus juicios son justos y son verdaderos. Gracias, Señor, porque el día del Eterno está cercano. Anhelamos, Señor, el reinado del Mesías. Anhelamos, Señor, entrar en el reposo. Lo pedimos, oh Padre, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos.